Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Condor y me tocó hacer la formulación del tema. El periodo del terrorismo dejó sin duda una de las cicatrices más profundas en la sociedad peruana del siglo XX. Las décadas de entre 1980 y el 2000 estuvieron marcadas por un conflicto interno en donde no solo actuaron grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA, sino que el propio Estado tuvo un rol complejo en su intento de frenarlos, tal como nos recuerdan Río Sierra y García de las Heras. La tragedia de esos años no vino de un solo lado. Las fuerzas del orden también cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra la subversiva, lo que ha llevado a muchos especialistas a debatir la dolorosa realidad del terrorismo de Estado. Para reflexionar sobre esto, hemos centrado nuestro análisis en 3 semanas clave del curso. En primer lugar, seleccionamos la semana 11, porque es indispensable para entender el escenario de vulnerabilidad del país. Aquí analizamos los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. El país ya arrastraba con deudas de la dictadura militar, que junto al posterior colapso por la hiperinflación favorecieron directamente a la expansión del conflicto armado y dejaron al Estado sin capacidad de respuesta debido al aumento de la pobreza y el descontento social. Asimismo, elegimos la semana 12, porque nos lleva al origen directo de la violencia, el nacimiento de Sendero Luminoso. En esta sesión vemos cómo este grupo surgió en Ayacucho y cómo su brutal estrategia de guerra popular arrasó principalmente con de las comunidades campesinas, quienes terminaron atrapadas en el fuego cruzado. De igual forma nos permite analizar la dura respuesta militar, la declaración de los estados de emergencia en varias regiones y cómo se multiplicaron los abusos y atropellos contra civiles inocentes a medida que avanzaba el conflicto. Finalmente escogimos la semana 14 para examinar las políticas implementadas durante los años 90 bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Por un lado estudiamos la captura de Abimael Guzmán gracias al trabajo de inteligencia del GEIN, que debilitó drásticamente Sendero Luminoso, pero al mismo tiempo las controversias generadas por las medidas autoritarias de aquel gobierno. El origen del conflicto interno no puede atribuirse a una sola causa, ya que fue una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Por eso, en este video abordaremos una de las causas principales del surgimiento de grupos subversivos como Sendero Luminoso. Lima, a diferencia de otras regiones como Huancavelica, concentraba un mayor crecimiento respecto a evolución de infraestructura eléctrica, junto a una mayor asignación presupuestal por parte del Estado para obras de inversión social, así como una mayor cantidad de obras viales, mientras que las zonas rurales carecían de infraestructura básica como carreteras, escuelas o servicios de salud, contribuyendo a que la población de estas regiones se decepcionara con el gobierno central. El resultado de esta marginación histórica y del fracaso que tuvo el Estado para involucrar a la población rural a procesos políticos es lo que permitiría que Sendero Luminoso pudiera expandirse con poca resistencia durante los primeros años. Además, inicialmente la élite urbana y la media se mostraron indiferentes ante la situación de violencia que ya se vivía en zonas rurales, sumado al retraso de las medidas necesarias por parte del Estado. Entre las consecuencias se encuentra la enorme cantidad de víctimas fatales, así como sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tanto por los atentados de los grupos subversivos como por los agentes del Estado. Durante el lapso de 20 años, esta guerra interna dejó unas 69.280 víctimas fatales, 600.000 desplazados, miles de violaciones sexuales y miles de inocentes encarcelados injustamente. El grupo subversivo Sendero Luminoso fue declarado como el principal responsable de las víctimas con un porcentaje de 54%. Esto se traduce en 11.021 asesinatos y 1.543 desapariciones forzadas. Sin embargo, la Comisión de la Verdad también consideró a los agentes del Estado como culpables de los asesinatos y desapariciones forzadas, en la siguiente proporción: las Fuerzas Armadas como culpables del 28,73%, a la policía del 6,6% y a poco más del 1% al Grupo Colina, así como del 83% de las violaciones sexuales. La región de Ayacucho es identificada como el epicentro del conflicto del movimiento subversivo Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, que comenzó a operar en esta zona ya que existía una presencia débil por parte del Estado. Vamos con la primera pregunta, la cual es: ¿podría contarme cómo el terrorismo afectó su vida o la de su familia? ¿Qué cambio produjo en su día a día? Imena terrorista afectaron sa Hanta, di Daikipi. Que cambia pasa con una corne como Chacramante. O sea, Ellos vivían en la sierra, ¿no? En lo que es Anchihuay Sierra, vivían y tenían animales menores, lo que es vaca, oveja, llama, y tenían también chacras, todo eso tuvieron que abandonar para poder venir acá. Okay. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que fueron las consecuencias más difíciles que te dejó el terrorismo, tanto a nivel personal como una anécdota o como en tu comunidad? Él cuenta de que
su hermano falleció justamente enfrentando el terrorismo, porque ellos, acá en Anchihuay, se formó lo que es este comité de autodefensa. Ya ellos se armaron. Y después los militares, lo mismo, ¿no? Venían acá, entonces algo sospechoso te miraba, que sonrías mucho o algo así, también, ¿no? Te acusaba que tú eres terrorismo. Entonces, no estaban conformes con ninguno, entonces ellos optaron por... Eso, el hecho de cómo el terrorismo llegó a afectar tan fuerte no solo en la comunidad al punto de tener que armar su propia autodefensa, sino también cómo él fue afectado en la pérdida de un familiar muy preciado, de una persona en la cual era parte de su vida y que recién después de tantos años va a poder tener ese contacto, porque nunca tuvo un fallecimiento así como que tenga su tumba donde puede ir a ver a su hermano. ¿Qué estado? Esta kailan na desplazado kailan kemantian. Si quiero voy a hacer con los temas na pero que ya no puedo comer pero porque una cosa para nada sabe que lograr único solamente colectivo. Entonces él dice de que al menos hubiera dado vivienda el Estado y hubiera dado una buena educación a sus hijos, que fue desplazado y no tenían vivienda, no tenían casa. Ellos ese tiempo vivían en carpas, en pequeñas carpitas, como tiendas. Así hicieron al inicio para poder organizarse. Cuando se organizaron vivían ahí aglomerados en un solo lugar, en un espacio reducido, para poderse cuidar. Las preguntas a realizar sería, ¿podría contarme cómo el terrorismo afectó su vida o la de su familia y qué cambios produjo en su día a día? Bien, lo que pasa es que bueno, son épocas difíciles en esos años, en los 80 y 90 hubo desaparición de personas, bueno, en este caso mi padre, y para todo niño fue difícil esa época. Y en Castro Virreina, Huancavelica, mi pueblo, no era el único caso, en muchos casos que habían sucedido, y sí ha sido muy difícil eso. Un huérfano que le hace falta muchas cosas. Pregunta sería, desde su experiencia, ¿cuáles considera que fueron las consecuencias más difíciles que dejó el terrorismo, tanto a nivel personal o como en su comunidad? Bueno, a nivel personal sí hubo dificultades porque siempre el acceso a la educación, a la salud, a las necesidades primarias siempre va a ser escasa porque no estaba mamá, en este caso porque trabajaba, pero papá no estaba por justamente ser víctima de la violencia política. ¿Qué tipo de apoyo recibió o le hubiera gustado recibir por parte del Estado, de su comunidad o de otras instituciones después de lo ocurrido? Bueno, hay una ley del Plan Integral de Operaciones, la 28598, donde habla de reparar en educación, en salud, en vivienda, en derechos humanos y también en este caso, en esa época, muchos quedaban sin identidad y es el reconocimiento de ello, la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Para cerrar, compartiremos las conclusiones de nuestro equipo sobre el terrorismo en el Perú del siglo XX. De la parte 1, formulación del tema, rescatamos la idea de que la violencia no tuvo un solo responsable, pues tanto los grupos subversivos como el Estado incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. De la parte 2, causa y consecuencia, rescatamos la idea de que la desigualdad entre el campo y la capital, junto al abandono estatal, permitió que Sendero Luminoso creciera casi sin oposición. Con base en esto, consideramos que la respuesta del Estado y la sociedad no fue la más acertada, ya que, aunque la captura de Guzmán debilitó a Sendero Luminoso, la respuesta se centró en lo militar y llegó tarde. Como alternativa, el Estado debió invertir desde un inicio en el desarrollo de las zonas rurales, evitando así el vacío que el grupo subversivo aprovechó para expandirse. Esta situación sigue siendo relevante hoy en día, pues la desigualdad entre Lima y el resto del país continúa presente. Según una encuesta de NADES elaborada por Oxfam y IEP, el 76% de los peruanos considera que la desigualdad entre Lima y las regiones es grave, y el 59% cree que la capital gobierna sin tomar en cuenta el resto del país. Esto demuestra que superar el terrorismo no solo implica derrotar militarmente a los grupos subversivos, sino también resolver la exclusión histórica que le dio origen.